Hola, ¿qué tal? Les saluda Óscar Daniel Jores García. Soy ayudante de profesor de la materia de anatomía en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y el día de hoy les voy a hablar sobre el tema de sistema genital femenino. Vamos a comenzar hablando de él, primero sobre los genitales internos. Estos se constituyen por la vagina, el útero, las tubas uterinas y los ovarios. Vamos a comenzar hablando del útero. El útero es un órgano de la reproducción, ya que dentro del útero se va a llevar a cabo la gestación. Es aquí el sitio de implantación del óvulo una vez que ha sido fecundado. Tiene una localización pélvica y va a ser el órgano subperitoneal. Esto quiere decir que va a estar por debajo del peritoneo. Aquí vemos cómo se comienza a señalar el peritoneo y vemos que solamente parte de su cara inferior va a estar cubierta por peritoneo. Sin embargo, la que está cubierta más ampliamente por esta capa de peritoneo es su cara superior. Por eso es un órgano subperitoneal. Sus medidas van a ser 9 a 11 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y 4 centímetros de espesor aproximadamente en el útero no grávido, o sea, en el útero no gestante. Cuando es un útero grávido, obviamente las dimensiones del útero van a ser mucho mayores. Su localización, como bien sabemos, es un órgano pélvico y se va a localizar posterior y superior a la vejiga urinaria que aquí estoy señalando. Entonces se va a encontrar como montada, se va a encontrar sobre la vejiga urinaria, va a estar anterior al recto y en la parte lateral se van a encontrar los ligamentos anchos. En la parte superior van a estar las asas intestinales, que desgraciadamente en esta ilustración no se muestra, pero ahí se van a encontrar. Y bueno, en la parte inferior se va a continuar con el canal vaginal. Vamos a hablar ahora sobre las partes que componen al útero o las partes que se le describen. Vemos que a grandes rasgos tiene un cuerpo y tiene un cuello o cérvix. En el cuerpo vemos que se encuentra un fondo que es que se encuentra en la parte más superior y más anterior del útero. Si recordamos, el útero está como acostado sobre la vejiga, entonces sí se encontraría en la parte superior, pero también en la parte anterior. Recordemos que aquí estamos viendo un corte coronal del útero, en el cual vemos que en este cuerpo uterino se va a encontrar una cavidad uterina. Toda esta es la cavidad uterina, la cual tiene una forma triangular, la cual tiene una base en la parte superior mirando al fondo y un vértice en la parte inferior mirando al cérvix. El cuerpo también se encuentra ensanchado, tiene unas ligeras protuberancias en las partes o bordes laterales que se denominan cuernos uterinos y es ahí donde van a salir las tubas uterinas. Y aquí en los cuernos uterinos es donde se abren las tubas uterinas por medio de los orificios uterinos de las tubas uterinas. La cavidad uterina se va a continuar con el conducto cervical, que es este conducto de forma fusiforme, y el conducto cervical se continúa con la cavidad uterina
a través de un orificio que se le conoce como orificio anatómico interno. El conducto cervical, como su nombre lo indica, se encuentra en el cérvix. Este cérvix tiene dos porciones, una porción supravaginal y una porción vaginal. En la porción vaginal, el conducto cervical se va a abrir hacia el conducto vaginal por medio del orificio externo. Y por último, la parte o el lugar entre el cérvix y el cuerpo se denomina istmo. Ahora vamos a hablar sobre los fondos de saco que se localizan en el útero. Tenemos dos fondos de saco, el fondo de saco anterior, también denominado vésico uterino, y el fondo de saco posterior, también llamado recto uterino o de Douglas. Estos se forman por los repliegues de peritoneo. Vamos a ver cómo se forman. Voy aquí a agrandar la imagen y vemos cómo el peritoneo, en este caso el peritoneo visceral, que se localiza sobre la vejiga urinaria, se refleja sobre el fondo de la vejiga y después va hacia la cara superior del. Es en este punto en el que se refleja que se forma un fondo de saco. Este es el fondo de saco vésico uterino. Posteriormente, esta membrana, esta capa de peritoneo, se va a continuar hasta llegar al cérvix y de ahí se va a reflejar en la cara anterior del recto. Es aquí donde se va a formar el fondo de saco posterior o recto uterino o fondo de saco de Douglas. Estos fondos de saco son importantes ya que se palpan, se exploran durante la exploración ginecológica y es importante que estén vacíos, que estén desocupados, porque si no lo están tendremos que investigar la causa de por qué están ocupados. Vamos a hablar ahora sobre los ligamentos que van a dar sostén, fijación al cuerpo uterino. Bueno, en sí, a todo el útero. Tenemos el ligamento ancho. Este ligamento ancho también se denomina mesometrio y se forma por dos hojas de peritoneo, las cuales van a salir de los bordes laterales del útero. Estos ligamentos, hay dos ligamentos, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo, y en ellos se va a encontrar los vasos uterinos, o sea, la arteria uterina y la vena uterina. Este ligamento en proximidad al ovario va a formar el mesovario y en proximidad a las tubas uterinas va a formar el mesosalpinx. Otro ligamento es el ligamento redondo del útero. Este ligamento redondo del útero, como vemos, sale anterior a la tuba uterina, aquí señalada. Entonces sale anterior, se va a introducir en el conducto inguinal y luego va a llegar hasta los labios mayores, en donde es el cuerpo adiposo de estos labios mayores. Aquí vemos una imagen que me parece que demuestra muy bien y se entiende mejor cómo es la formación de estos ligamentos que hemos estado revisando. Para que nos orientemos mejor, este es un corte sagital de las estructuras pélvicas que hemos revisado. Aquí tenemos al uréter, por lo tanto aquí es la parte posterior y así esta parte es la parte anterior. Aquí tenemos a la tuba uterina
y aquí tenemos al ovario. Entonces, en esta parte vamos a ver al ligamento ancho. Este ligamento ancho, como mencionábamos hace un momento, tiene una hoja anterior, una hoja peritoneal anterior y una hoja peritoneal posterior. Aquí en esta parte vemos cómo se dirige el ligamento redondo en dirección hacia el conducto inguinal y cómo pasa esta hoja anterior del ligamento ancho por delante. Luego se dirige hacia las tubas uterinas y la rodea y regresa. Es aquí donde forma el mesosalpinx y donde se van a encontrar los vasos tubáricos. Después, esta lámina envuelve al ovario y regresa. Aquí se forma el mesovario y aquí van vasos ováricos o ramas ováricas, que son ramas de las arterias y venas uterinas. Entonces, en esta imagen podemos de una mejor manera para brindarnos una explicación de cómo se forman estos elementos, estos ligamentos. Otros ligamentos del útero que, si bien sí son importantes porque brindan soporte y fijación al útero, estos, a diferencia de los últimos, no llevan dentro vasos sanguíneos. Tenemos tres: el ligamento cervical transverso o ligamento cardinal. Este ligamento cardinal, como vemos, se forma por el engrosamiento del peritoneo parietal a nivel de la pared de la pelvis, de la pared lateral de la pelvis. Vemos que se dirige desde esta pared hacia el cérvix. Tenemos el ligamento pubo-cervical, que como su nombre lo indica, va de la sínfisis del pubis hacia el cérvix. Y por último tenemos el ligamento sacro-uterino, ya que viene aquí de la pared o de la porción de la cara anterior del sacro hasta el útero. Hablando sobre su irrigación y drenaje, es forma de la arteria ilíaca interna. Y aquí lo vemos en esta imagen. Vemos un corte transversal u horizontal de las estructuras pélvicas, en la cual vemos aquí está la parte posterior, aquí está la parte anterior y aquí se encuentra la arteria ilíaca común. La arteria ilíaca común se divide en ilíaca externa e ilíaca interna. De la ilíaca interna va a dar esta rama que va a pasar sobre el uréter, se va a introducir en el ligamento ancho y va a comenzar a dar ramas uterinas, a dar ramas tubáricas, ramas vaginales y una rama ovárica que se van a anastomosar con una rama tubárica de la arteria ovárica. Las venas es prácticamente el recorrido contrario. La vena uterina va hacia la ilíaca interna y sigue el recorrido de esas venas. Los nódulos linfáticos a los que va a llegar la linfa proveniente del útero va a ser hacia los nódulos ilíacos internos, o sea, los que están sobre la ilíaca interna, hacia los ilíacos externos, y esto es por su proximidad, ya que se encuentran en esta situación, en esta localización, van a drenar hacia ellos.
pero también a través de los inguinales superficiales. Y esto es parte por la linfa que sigue al ligamento redondo. Esa linfa va a llegar hasta los inguinales superficiales. Y bueno, en esta imagen vemos otra dimensión de lo que hemos estado viendo. Este igual es una vista sagital, es un corte sagital. Es una vista inferolateral del lado izquierdo, en la cual podemos observar aquí en la parte posterior los vasos sanguíneos, ilíaca externa, ilíaca interna, el recto, el útero y la vagina, y la vejiga y la uretra. Aquí vemos cómo la arteria ilíaca interna va a dar esta rama, que es la arteria uterina, la cual aquí vemos da unas ramas vaginales. Luego pasa por encima del uréter y se introduce en el ligamento ancho para dar sus ramas uterinas, luego las tubáricas y luego una rama ovárica. Ahora vamos a hablar sobre las tubas uterinas, trompas de falopio o trompas uterinas. Estas se encargan de captar al óvulo que ha sido liberado por los ovarios y transportarlo para su fecundación y posterior implantación en el útero. Pues como su nombre lo indica, tiene una forma tubular, sin embargo, en su parte más distal, en su parte terminal, se encuentra ensanchada y va a salir del útero posterior al ligamento redondo y anterior al ligamento propio del ovario. Tiene las siguientes partes. En la parte distal tiene un infundíbulo. En este infundíbulo se encuentran unas proyecciones o procesos digitiformes que se les llama fimbrias. Estas fimbrias tienen un cierto movimiento que les va a permitir captar al óvulo que es liberado por el ovario. Y hay una fimbria particular que llega hasta el ovario y se le llama fimbria o franja ovárica. Y obviamente en este infundíbulo debe de haber un orificio para que entre ese óvulo que ha sido liberado y llegue a las tubas uterinas, a las otras porciones de las tubas uterinas y posteriormente al útero. Luego tiene una porción ampollosa o la ampolla uterina, la cual es la porción más larga y más ensanchada. Se continúa con el istmo, que es una porción estrecha, y al último con la porción intramural. En todo este recorrido de las tubas uterinas se pueden dar embarazos ectópicos, o sea, embarazos fuera del lugar normal, común de implantación del óvulo. Y bueno, el ligamento ya lo habíamos mencionado, es el mesosalpinx, el que le va a brindar fijación. Este es parte del mesometrio o ligamento ancho. Y aquí van a discurrir los vasos tubáricos. Su irrigación va a ser por ramas tubáricas que vienen tanto de las arterias uterinas, como aquí la vemos. Aquí vemos la arteria uterina que pasa sobre el uréter, va aquí dando ramas uterinas, posteriormente ramas tubáricas y también por ramas tubáricas de la arteria ovárica. Entonces aquí llega en el ligamento suspensorio esta arteria ovárica y además principalmente para la porción distal, para la ampolla y para el infundíbulo de la tuba uterina. El drenaje venoso
venas que drenen hacia la vena ovárica y algunas que drenen hacia la vena uterina. Mientras que el drenaje linfático es parecido al del útero, yendo así hacia los nódulos ilíacos internos y externos. Ahora vamos a hablar sobre los ovarios, los cuales son considerados las gónadas femeninas, ya que se encuentran encargadas de la maduración y la liberación de los ovocitos y de la síntesis de estrógenos, que son hormonas que van a brindar las características sexuales secundarias a las mujeres. Estos tienen una forma ovoidea, de hecho de ahí deriva su nombre de ovarios, y tienen un color blanco rosado. Sus medidas son 2.5 a 4.5 centímetros de largo, 2 centímetros de ancho y 1 centímetro de espesor. Estos tienen una localización intraperitoneal. Estos de hecho son los únicos órganos realmente intraperitoneales y tienen una cara medial que se encuentra en relación con el útero, una cara lateral que está en relación hacia la pared lateral de la pelvis, un borde anterior donde se inserta el mesovario, un borde posterior libre, un extremo superior donde se encuentra las fimbrias de la tuba uterina, por lo tanto también se le llama extremo tubárico, y un extremo inferior también denominado extremo uterino. Los ovarios se localizan en la fosita ovárica, la cual se encuentra delimitada en la parte superior por los vasos ilíacos externos. Aquí los vemos. En este caso solamente se muestra la arteria, pero son ambos vasos ilíacos externos. En la parte posterior por los vasos ilíacos internos y el uréter. Y en la parte anterior por el ligamento ancho. Es aquí donde se va a encontrar el ovario en esta fosita ovárica. Sus ligamentos, algunos los hemos mencionado. El mesovario, que es parte de este gran ligamento, el ligamento ancho. La parte que se dirige hacia el ovario es el mesovario. Otro ligamento se dirige aquí del borde lateral, en la parte superior del útero, que es el ligamento propio del ovario. Y tenemos el ligamento suspensorio del ovario, que se encarga de llevar los vasos ováricos, arteria y vena ovárica. Entonces, ahora vamos a hablar de su irrigación y drenaje venoso. La irrigación es por parte de las arterias ováricas, principalmente. También hay un poco de irrigación por parte de una rama ovárica de la arteria uterina, pero es principalmente la arteria ovárica rama de la aorta. Aquí vemos la arteria uterina, nace de la aorta a nivel de L2, L3 más o menos. Pasa sobre la vena cava inferior del lado derecho. Del lado izquierdo no pasa sobre ningún vaso. Luego se dirigen sobre el músculo psoas, sobre el uréter. Aquí vemos lo mismo. Van en el ligamento suspensorio del ovario. Pasan sobre los vasos ilíacos externos o sobre los comunes y llegan hacia el polo superior o extremo superior del ovario dentro del ligamento suspensorio del ovario. El drenaje venoso es muy parecido a los vasos testiculares en el hombre. Si recordamos, del lado derecho, la vena ovárica, que también discurre dentro de este ligamento suspensorio del ovario, se dirige hacia la vena cava inferior,
mientras que del lado izquierdo, la vena ovárica dentro del ligamento suspensorio se dirige hacia la vena renal izquierda. Es muy parecido a lo que ocurría con las venas testiculares. Y su drenaje linfático, lo mismo. Se va a dirigir principalmente a los nódulos preaórticos y lumbares laterales, o también denominados aórticos laterales o lumboaórticos, igual se les llama. Vamos a continuar con la vagina, la cual es un conducto que está compuesto por músculo y por mucosas. Por lo tanto, es un conducto músculo membranoso. Este conducto músculo membranoso es parte importante de la reproducción. Es un órgano copulador. Es aquí en este órgano donde se va a introducir el pene durante el acto de la copulación. Y también va a servir como vía de canal del parto. Sus medidas van a ser 7 a 9 centímetros en promedio y se va a localizar anterior al recto, posterior a la vejiga urinaria y en la parte superior se va a continuar con el cérvix. Durante un examen vaginal, en el cual podemos utilizar un espéculo vaginal, podemos evaluar las siguientes áreas de la vagina: los fórnices y el cérvix. Vamos a ver aquí en este corte sagital del útero y de la vagina cómo se forman estos como fondos de saco en la parte posterior al cérvix, en la parte anterior, los cuales se denominan fornix posterior y fornix anterior. Si introduciéramos un espéculo vaginal y viéramos dentro de la vagina, veríamos aquí a los fórnices. Aquí se muestran los labios o las hojas del espéculo. Y vemos cómo aquí está la parte anterior, aquí la parte posterior del espéculo. Y vemos aquí el fórnix anterior, el fórnix posterior y los fórnices laterales del lado izquierdo, del lado derecho. Y en el centro tenemos al orificio externo del conducto cervical. Y por último vamos a hablar sobre la irrigación, drenaje venoso y drenaje linfático. La irrigación va a ser por la arteria vaginal, que va a brindar irrigación en la parte media e inferior de la vagina. Esta arteria vaginal, algunos autores la consideran homóloga de la arteria vesical inferior. Y esta va a ser rama de la arteria ilíaca interna. Aquí la vemos, viene aquí la arteria vaginal y dar muchas ramas a la vagina. Otras pueden ser por ramas vaginales, como ya lo habíamos mencionado, de la arteria uterina. Vemos aquí la arteria uterina, pasa por el uréter y da ramas vaginales. Y el drenaje va a ser las venas vaginales hacia la ilíaca interna y las ramas vaginales van a drenar hacia venas uterinas que finalmente también drenan hacia la vena ilíaca interna. Y el drenaje linfático se va a dirigir hacia los nódulos ilíacos internos y externos.